Competencias comunicativas. Unidad 1. Discurso narrativo. El discurso narrativo hace referencia a un género del discurso centrado en dar información de sucesos o acontecimientos organizados temporalmente y conectados causalmente. Puede aludir a sucesos personales, relatos de ficción y/o a invención de sucesos. Alude igualmente a textos fácticos o de hechos reales. Los encontramos en historias, noticias, biografías y autobiografías. Textos cotidianos, que los encontramos en sucesos personales, anécdotas, rumores, chistes. Textos ficticios, que son aquellos que encontramos en epopeyas, cuentos, novelas, leyendas, fábulas. La comprensión y producción del discurso narrativo integra todas las dimensiones del lenguaje: fonología, morfosintaxis, semántica y pragmática, además de dimensiones propias del discurso y de la comunicación narrativa: mantenimiento del tema, organización secuencial, coherencia discursiva, etc. Incluye también una variedad amplia de habilidades cognitivas y sociales. Veamos ahora la estructura del discurso en correspondencia con la estrategia de comprensión lectora. Macroestructura del discurso. Corresponde al asunto central y a la representación global del significado del texto, como también a la síntesis de la información que se desarrolla en la idea principal o general del discurso y en los subtemas. En algunos libros se evidencia en el título, como por ejemplo álgebra, geografía, etc. Está relacionado con la idea principal del texto de la estrategia de comprensión lectora. Temática. Se refiere al tema a tratar, al asunto, situación, cuestión, materia o fenómeno específico en el que se centra su interés el texto y corresponde a la macroestructura. Este interés temático se desarrolla en diferentes formas de organización cognitiva, tales como ideas, nociones, conceptos, juicios, creencias, y se expresa a través de textos conversacionales, como también en la exposición, explicación, descripción y en la narración. En otras palabras, es tratar un asunto y se identifica con la idea principal del texto. Veamos ahora la superestructura del discurso. Corresponde al orden y organización de las partes del texto. Puede entenderse como un plan jerarquizado en categorías que determinan la aparición y secuencia de los segmentos del texto. Por ejemplo, el índice de un libro, la tabla de contenido de un documento, el orden del día de una reunión o asamblea, los titulares de un noticiero. Veamos la microestructura del discurso. Corresponde a las ideas elementales del texto, la continuidad temática entre esas ideas, progresión temática, hilo conductor, y las relaciones entre las ideas en términos causales, motivacionales o descriptivos. En la microestructura del discurso encontramos el hilo conductor de las ideas, las palabras claves del texto, la secuencia de acontecimientos, hechos y detalles en el texto. Relaciones causa-efecto de acuerdo a su significado entre las situaciones, fenómenos o acontecimientos descritos en el texto, como también su relación con el contexto del lector. Referencias consultadas: Pérez Grajales H. 1995, Comunicación escrita, Bogotá, Editorial Magisterio. Rosero Diago E. 1996, Literatura y Comunicación, Bogotá, Unisur. Muchas gracias.